El misterio del puente de niebla, crimen sin resolver en el sur de Chile. Hola amigos, una nueva historia, un nuevo cuento para ti, escrito y dirigido por Marcónido, producido por El Baúl del Abuelo. En la costa del sur de Chile, cerca de Valdivia, hay un pueblito llamado Niebla, famoso por su fortaleza, su neblina porfiada y un puente viejo que cruza un río oscuro camino al mar. Los turistas llegan por las playas y la vista del río Valdivia, pero los viejos del lugar hablan en voz baja de un crimen que nunca se resolvió en ese puente. Un caso que quedó dando vueltas como la misma camanchaca que se cuelga todas las mañanas sobre el agua. Dicen que desde fines de 1800 el río no solo arrastra troncos y hojas, sino también secretos que nadie se ha atrevido a mirar de frente. En esa misma niebla, muchos años después, vivía don Ernesto, un carabinero jubilado, flaco, terco y de ceño fruncido, pero con un corazón más blando que pan amasado caliente. A don Ernesto le gustaba caminar todas las tardes por la costa del sur de Chile, mirar el mar frío y escuchar cómo el viento se colaba entre las rocas y los pinos que miran hacia el Pacífico. Siempre terminaba su paseo en el puente, apoyado en la baranda húmeda, mirando el río que corría hacia el océano como si llevara a puro encallar lo que sabía. Una tarde de invierno, mientras la neblina bajaba espesa, lo alcanzó su nieta, la Pachí, una cabra chica curiosa, de esas que preguntan hasta por qué el cielo no se cae. La Pachí le tiró de la chaqueta y le dijo que se dejara de ser fome y que le contara un caso policial de verdad, de esos que nunca pudo cerrar como carabinero en Chile. Don Ernesto se hizo el leso un rato, mirando el agua como si estuviera revisando un expediente viejo. Los ojos se le pusieron vidriosos, como si el río le hubiese subido por dentro y le estuviera apretando el pecho. Al fin habló, con esa voz gastada de abuelo que ha visto más de la cuenta. Dijo que muchos años antes, cuando él era un carabinero joven en Chile, lo mandaron precisamente a Niebla a investigar la desaparición de un comerciante local. El hombre se llamaba don Alfonso Rivas, dueño de una pequeña pulpería cerca del muelle, de esas donde se vende desde clavos hasta pan duro para las gaviotas. Era conocido por fiar con cara de pocos amigos pero corazón solidario. Típico personaje de pueblo chico, donde todos saben quién eres y cuántas veces repetiste el plato. Una noche de lluvia, don Alfonso salió con un maletín oscuro rumbo al puente y nunca volvió. Al otro día, el pueblo entero era un hervidero de cagüines, que si la esposa, que si un amante secreto, que si deudas de juego, que si tratos truchos con marineros. Algunos juraban que se había arrancado al norte de Chile con la plata de la pulpería. Otros decían que lo vieron, cruzando el puente de niebla por última vez, caminando despacio bajo la lluvia, como si supiera que lo estaban mirando. Lo único seguro era que el maletín nunca apareció y que el río, silencioso, seguía corriendo bajo el puente como si nada. Don Ernesto y su compañero revisaron la ribera, el muelle, las rocas y hasta los matorrales mojados que crecían cerca del agua. Entraron a casas, hicieron preguntas, anotaron nombres en una libreta que terminó llena de barro y café. Pero nada cuadraba. Cada vecino tenía una historia distinta, y en un pueblo chico, ya sabes, infierno grande. El caso quedó en la carpeta de pendientes, esa que todos miran con cara seria y después empujan al fondo del cajón. La Pachí lo miraba con los ojos bien abiertos, con la neblina pegada al pelo y las manos heladas. Le preguntó si en Chile los crímenes quedaban así nomás, colgando, como ropa en cordel antes de la lluvia. Don Ernesto se pasó la mano por la cara, cansado, y le dijo que sí, que a veces en Chile las cosas quedan a medias, porque falta tiempo, falta plata o derechamente falta voluntad. Pero también le contó que él nunca dejó de darle vueltas a ese caso, aunque lo destinaron después a otras ciudades y pueblos del sur, con otros ríos, otros cerros y otros dramas. Cada vez que veía un puente en Chile, se acordaba del puente de niebla y del maletín perdido. Sentía que el río se reía de él, llevándose las pruebas y dejándole solo preguntas. Años después, ya jubilado, don Ernesto volvió como turista
a Niebla. Acompañado de su señora y de un nieto más chico que el Apachí, pasearon por la playa. Comieron sopaipillas con lluvia, probaron mariscos en la caleta y tomaron fotos a la fortaleza antigua que mira el río Valdivia. Todo muy bonito y familiar, pero él, en silencio, se escapó un rato al puente, como quien va a visitar a un fantasma. Esa tarde no había tanta neblina. Se veían los árboles húmedos, el río oscuro y unos botes amarrados más abajo. De pronto, vio a un grupo de jóvenes que estaban sacando fotos con un dron, volándolo sobre el río y el puente para mostrar el sur de Chile en redes sociales. El dron, entusiasmado, bajó demasiado y se enganchó en una rama seca cerca de la orilla. Entre risas y garabatos, los cabros trataron de recuperar el aparato, y uno de ellos resbaló, quedando colgando de la rama como calcetín en alambre. En ese forcejeo se desprendieron pedazos de tierra y barro, dejando a la vista algo que parecía una caja metálica oxidada. Don Ernesto sintió el corazón en la garganta. Como si hubiese vuelto a tener 20 años, los jóvenes hicieron un escándalo. Gritaron que algo raro había en la orilla del río. Uno de ellos bajó con cuidado por la pendiente resbalosa y sacó la caja, pesada y cubierta de barro. Don Ernesto, con pasos lentos pero seguros, se acercó mientras el río del sur de Chile seguía su curso, como si nada ni nadie le importara. Abrieron la caja ahí mismo, con las manos temblorosas, entre olor a tierra mojada y neblina salada. Dentro había papeles húmedos, monedas antiguas, unas llaves oxidadas y, doblada con cuidado, una foto en blanco y negro de don Alfonso Rivas. Parado frente a su pulpería, don Ernesto reconoció la cara al tiro, como si el tiempo no hubiese pasado. Entre los papeles había cartas sin enviar, donde don Alfonso hablaba de deudas, de amenazas y de un viaje forzado que debía hacer sí o sí para proteger a su familia. Hablaba de socios que lo apretaban, de negocios sucios y de un miedo que le robaba el sueño. Se notaba que había pensado dejar todo por escrito, por si no volvía del puente. La Pachí, escuchando ahora, en el presente, esa parte del relato, apretó la mano de su abuelo. Le preguntó si al final supieron quién lo mató o si se tiró al río. Don Ernesto miró el agua espesa bajo el puente y dijo que no, que hasta el día de hoy nadie sabe con certeza qué pasó esa noche. Lo que sí supieron, dijo, es que don Alfonso no se fue arrancando por egoísmo, como algunos chismosos habían repetido por años en el pueblo. Se dieron cuenta de que estaba atrapado entre gente peligrosa y que trató de dejar pistas por si algo le pasaba. El río se había tragado su cuerpo, pero no del todo su historia. El hallazgo de la caja llegó a las noticias locales del sur de Chile y se compartió por redes entre vecinos y viejos conocidos. En el pueblo hubo una mezcla de vergüenza y alivio. Muchos se dieron cuenta de que durante décadas habían juzgado a la familia de don Alfonso sin saber nada. La pulpería ya no existía, pero uno de sus bisnietos vio la noticia por internet y viajó a Niebla a mirar el puente. Dicen que se quedó un buen rato en silencio, mirando el río y apretando la foto arrugada del bisabuelo. Tal vez entendió que su historia familiar era más compleja que el chisme fácil del pueblo. La Pachi le preguntó a don Ernesto si no le daba rabia que el caso siguiera sin resolver oficialmente. Él suspiró y dijo que sí, que le daba mucha rabia, pero que había aprendido otra cosa con los años. Que no todos los crímenes pueden cerrarse con esposas y tribunales, pero al menos se puede limpiar un poco la memoria de los que ya no están. Dijo que lo más peligroso no siempre es el asesino escondido, sino la lengua larga y el prejuicio que mata reputaciones por generaciones. Esa costumbre tan chilena de inventar historias sin saber la verdad. El viento pegó fuerte en el puente de Niebla, y la neblina empezó a levantarse de a poco. El río seguía oscuro, pero ahora la Pachí lo miraba distinto, como si escondiera cuentos y advertencias para los porfiados. Tal vez, pensó, no todo misterio tiene un culpable claro, pero sí una lección para los que siguen vivos. La Pachi le dio un abrazo a don Ernesto, fuerte, de esos que crujen huesos viejos. Le dijo que su historia daba para serie completa, no solo para un capítulo. Él se rió y le respondió que en Chile casos así sobran. Solo falta quien los cuente con cariño y sin amarillismo. Mientras volvían al pueblo, la Pachí
decidió algo en silencio. Pensó que cada vez que escuchara un cahuín pesado sobre alguien, se iba a acordar del puente de niebla. Decidió que antes de repetir un rumor, iba a preguntar, investigar y escuchar las dos versiones. Porque, al final, lo que había aprendido no era solo de crímenes y policía. Había aprendido que la memoria también se investiga como un caso abierto y que las palabras pueden ser un arma o un abrazo, según cómo las uses. Enseñanza. En Chile, como en muchos rincones del mundo, no todos los crímenes tienen culpables claros ni finales perfectos, pero siempre hay algo que se puede salvar a la verdad sobre las personas. Antes de repetir un cahuín o destruir a alguien con un comentario, vale la pena detenerse y preguntarse qué parte de la historia no conocemos. A veces, la verdadera justicia no está en los expedientes, sino en cómo hablamos de los que ya no pueden defenderse en moraleja. No dejes que el río del chisme y el prejuicio arrastre la memoria de la gente. Investiga, escucha y respeta. Porque un comentario al aire puede pesar tanto como una piedra lanzada desde el puente. Escrito y dirigido por Marcónido, una producción del Baúl del Abuelo en Santiago, Chile. Si te gustó, suscríbete al canal, dame un like, comenta qué te pareció y difúndela con tus amigos.